Es maestro en síndrome metabólico por la Universidad de Cali, Colombia. Maestro en bioética por la Universidad Anáhuac, México Norte. Doctor en bioética por la Universidad Anáhuac, México Norte. Es miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Es miembro del Colegio Mexicano de Bioética, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Paliativos, presidente de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, capítulo Puebla, revisor de artículos de bioética de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Es asesor en bioética de la Federación Internacional de Medicina Regenerativa y Células Madre. Es asesor del Comité de Ética Hospitalaria de los Hospitales Christus Muguerza. Es asesor del Comité de Ética Hospitalaria del IMSS San Alejandro. Es docente e investigador. Acá tenemos todavía espacio para que se sienten. Es asesor del Comité de Ética Hospitalaria del IMSS San Alejandro. Es docente e investigador en la Universidad Anáhuac, Campus Puebla, del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal de Puebla. Es profesor invitado de la Universidad Estatal de Sao Paulo, Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Buenos Aires, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Padre, pues, ¿sabes mucho? Y vendo mole los domingos en la noche. Eso en sus ratos libres. Padre, bienvenido. Gracias. Estás en casa. Gracias. Así sentaditos, vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Siéntense, por favor. Pues muy buenas noches a todos, queridos hermanos. Quiero comenzar diciéndoles que en el marco de lo que vamos a reflexionar hoy, no olviden una frase que les voy a decir, y esta frase es: vivimos bajo la gracia de Dios, no bajo la acción del demonio. Esto es fundamental tenerlo claro. Agradezco a su excelencia, Monseñor Felipe Pozos, la invitación que me ha hecho para venir a compartir con ustedes. Realmente no vengo a enseñar nada, vengo a compartir. Y quiero invitarles a reflexionar sobre estos temas muy importantes, pero mirarlos con objetividad y desde un punto de vista en el que se predica y se trata de guiar al pueblo de Dios que tiene disposición para ello. Yo no vengo a criticar a nadie, no vengo a señalar a nadie, sino venimos a exponer algo que surge del Evangelio y que como cristianos católicos nos interesa y debemos saberlo. Entonces, en primer lugar, entender lo que dice el profeta Oseas. Vean ustedes ahí, capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo perece por ignorancia. Muchos de los aspectos que vamos a ver en esta noche tienen que ver con ignorancia, curiosidad, desesperación, maldad o búsqueda de poder. Pero a la base nos vamos a encontrar siempre ignorancia. Es impresionante que nos encontremos con frecuencia personas que militan en grupos de apostolado, que participan, que son muy activos, que por familias han participado en la iglesia, pero que no conocen algunos aspectos que debían conocer en la evangelización, y esto podemos considerarlo ignorancia culpable. Porque todo buen cristiano católico evangelizado, catequizado, debe de tener claro estos temas. Pero bueno, estamos empezando, así que no se me preocupen. El punto de partida para hablar de estos temas es el primer mandamiento de la ley de Dios, que dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Se acuerda que el libro del Deuteronomio, en la profesión de fe del pueblo judío, dice: con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, ¿verdad? Entonces, aquello de lo cual vamos a hablar, podemos decir que se enmarca como un pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque las prácticas de las que vamos a hablar, que son
y pertenecen al terreno del esoterismo, el ocultismo y el espiritismo, son pecados contra la virtud de la religión, por lo tanto contra el primer mandamiento de la ley de Dios. De modo entonces que hay que tener claro que cuando ponemos nuestra confianza en algo, en alguien que no es Dios verdadero, estamos cometiendo un pecado contra el primer mandamiento que ofende gravemente a Dios. Entiendo en mi caminar de muchos años en este ministerio y también en el sacerdocio, propiamente el sacerdocio, y luego como médico y demás, entiendo que hay situaciones límite que pueden llevar a una persona a buscar opciones, sobre todo de salud, ¿verdad? Que generan angustia, desesperación, sobre todo cuando la muerte es inminente por un diagnóstico de una enfermedad terminal. Entonces puedo entender que las personas busquen opciones para sanarse, pero recordemos que todo buen cristiano, todo buen católico que tiene su fe puesta en Dios, va a buscar sanar por medios lícitos, por los medios que nos ofrece la ciencia, por medicina basada en evidencia, y no exponer su salud física, psicológica y espiritual a este tipo de prácticas de las que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque de lo contrario estaríamos fallando gravemente. Recuerden lo que nos dice la palabra de Dios: no tengan miedo al que puede matar el cuerpo, tengan miedo a quien puede matar el cuerpo y arrojar el alma al lugar de castigo. Entonces, como cristianos católicos tenemos clarísimo: Dios es el centro de nuestra existencia, y si después de hacer todo lo que corresponde para recuperar la salud no hay una posibilidad, entonces todo se queda en manos de Dios, mi Padre, que me ama y que quiere lo mejor para mí. Yo debo estar preparado para aceptar su voluntad. Pero esto no ocurre si no caminamos en un proceso de madurez en la fe, en la esperanza, en la caridad. Y esto no se da si no hay vida de oración, si no hay vida de sacramentos, si no hay vida comunitaria. Por eso vean ustedes cómo nos interpela en todos los aspectos. Entonces, aquí hay algo que es muy importante tomar en cuenta. Cuando el mandamiento nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, algunas personas suelen decirme: oiga, Padre, de verdad, con rectitud de intención, yo quisiera amar a Dios, pero no siento ese amor como lo siento por mi hijo, por mi esposa, por mi novia o por alguien con quien tengo una relación afectiva profunda. Y entonces hay que aclarar que el amor a Dios no se trata y no se exige como una relación emocional. Esto es fundamental tenerlo claro. Se requiere o se refiere a amar a Dios sobre todas las cosas, teniéndolo primero como ser creador supremo todopoderoso, al cual valoro, al cual le doy su lugar y por lo tanto lo reconozco como el valor más alto entre todo lo creado. Es decir, no podría decir en una relación, por ejemplo, interpersonal, que amo mucho a una persona solo por la emoción, el sentimiento y la afectividad, pero no le doy su lugar. Aquí es al contrario. Le doy el lugar que le corresponde a Dios, pero mi relación con Él no está fundamentada en emociones, sino en el reconocimiento de su majestad, de su poderío, de su amor y de su misericordia. Y entonces surge en la apertura a la gracia el santo temor de Dios, que es don del Espíritu Santo. ¿Y qué significa el santo temor de Dios? ¿Tenerle miedo? No. Significa amo, reconozco, sé quién es, no merece que yo lo trate como lo estoy tratando, de una manera que lo ofende. No sé si me explico, porque alguno podría decir: oiga, Padre, pues yo me voy a morir y nunca sentí por Dios el amor que le tengo, por ejemplo, a un hijo, pero le diste su lugar, lo reconociste, aceptaste su voluntad, luchaste por vivir de acuerdo con sus mandatos. Ese es el amor del que hablamos. Porque si
al ir ahorita en un momento más reflexionando sobre otros aspectos y pensamos, es que no he amado a Dios, pues Dios no me puede exigir algo y me puede juzgar por algo que Él mismo no me ha dado, pero sí nos ha dado capacidad racional, capacidad volitiva para optar por el bien, y ese bien que elijo, dice la filosofía, que la voluntad personal siempre apetece el bien. Entonces, ese bien supremo que atrae mi voluntad solamente es Dios. Cuando lo reconozco, lo valoro, le doy su lugar y no se mueve de ese lugar en mi vida, entonces estoy amando a Dios. Fíjense qué importante. Seguramente muchos de ustedes lo aman. ¿Por qué? Porque lo reconocen, lo respetan, lo valoran, le dan el lugar que merece. Cuando yo incurro en un acto contrario al primer mandamiento, estoy negando mi amor a Dios. Vean ustedes qué importante es clarificarlo. Pasamos. Ahora bien, entonces se peca contra el primer mandamiento de la ley de Dios cuando se cometen pecados contra la fe, la esperanza, la caridad y la virtud de la religión. Y justamente son estos actos de los que les voy a hablar. Ahora, quiero aclarar algo para entrar en diálogo. Es un poquito largo lo que vamos a ver, pero creo que interesante. Miren esta diapositiva. Son dos flechas que se encuentran. Por un lado está Dios y por el otro el demonio. Entonces, el primer error que debemos quitar de nuestra cabecita y de nuestro concepto sobre el bien y el mal es un concepto maniqueísta contra el cual ya luchaba San Agustín, el gran obispo San Agustín. ¿A qué me refiero? Hay algunas personas que dicen, ¿cómo no voy a creer que existe el mal o lo malo si existe el bien? Así como existe el bien, existe el mal. Eso es una herejía. Eso es un error doctrinal. Eso no es doctrina católica. Les voy a explicar por qué. El bien es eficiencia pura. El mal es deficiencia del bien. Más claro. ¿Qué es
La oscuridad, ausencia de luz. El color negro, ¿qué es? Ausencia de color. Es una deficiencia. El mal como acto es una deficiencia del bien. El maligno es un ente personal, pero para entender esto primero. Entonces, Dios en Él no hay ninguna deficiencia. Si hubiera alguna deficiencia en Dios, sería imperfecto, ya no sería Dios. En Dios todo es eficiencia perfecta y absoluta. Entonces, si el mal o el maligno no existieran, no habría ningún problema, porque son un accidente en cuanto a la deficiencia. Si Dios no existiera, no existiría nada. Entonces la existencia de Dios es necesaria para que exista todo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, pensar de esta manera, como que el mundo se mueve en una lucha entre el demonio y Dios, esto es absurdo. ¿Por qué? Porque el demonio es criatura. Dios es el creador, es el absoluto. De modo entonces que el demonio es una criatura vencida, que puede hacer muchas cosas, sí, pero nunca al margen de la permisión de Dios. El mismo demonio, como ángel caído y sus secuaces, no pueden actuar al margen de la autoridad de Dios, para un bien mayor en favor de las almas, como vamos a ir viendo. Pero sí quiero pedirles que quiten de su cabecita ese concepto como que el mundo está en una lucha entre Dios y el demonio. El demonio no tiene ninguna posibilidad frente a Dios, ninguna. Nuestro Señor Jesucristo ya lo venció al morir en la cruz y resucitar. Dice la Sagrada Escritura que Jesús se manifestó como Mesías para derrotar, para vencer al demonio y sus obras. Entonces, por eso comencé diciéndoles, no vivimos bajo la acción del demonio, vivimos bajo la acción de la gracia. ¿Qué es la gracia? Charis, del griego, don, regalo. ¿Y qué significa ese regalo? El amor, el poder, la provisión, la protección de Dios. En pocas palabras, es Dios mismo. Aunque hay diversas formas de gracia, podríamos decir que es el don en el que Dios se da a nosotros de manera especial a través de los sacramentos con una gracia específica, pero nos da una gracia el día de nuestro bautismo, que es la gracia santificante, que nos une a Él de manera sobrenatural. Entonces, ¿por qué comienzo diciendo esto? Porque hay personas que me dicen, Padre, es que me encontré una persona que me odia mucho, nos peleamos y me dijo, te vas a acordar de mí, de mi cuenta corre, que te va a ir mal toda tu vida y te vas a morir. Claro que el factor sugestión tiene mucho que ver, pero si tú estás consciente de a quién sigues, a quién sirves, quién eres por tu dignidad como hijo de Dios, no va a pasar nada porque vivimos bajo la gracia. Pero esa bruja es doña Petra, la Jackie de aquí del desierto de Sonora, que es espiritista, que seguramente la conoce porque ya la han de haber ido a ver, porque ahorita les voy a sacar sus trapitos, van a ver. Así sea el brujo mayor de Catemaco, no te puede hacer nada porque vivimos bajo la gracia. Y quien vive unido a Dios bajo esa gracia, no tiene nada que temer, nada, ¿verdad? Adelante. Entonces, vamos a ver algunos textos bíblicos que nos van a orientar sobre este tipo de prácticas de las que voy a hablar, porque están prohibidas. Entonces, fundamentamos la prohibición en la palabra de Dios. Deuteronomio 18, del 10 al 12. Ojalá y ese texto no se les olvide para que lo puedan revisar en casa. Deuteronomio 18, del 10 al 12. Que no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Dios el que hace estas cosas. ¿Qué es abominable? Lo que es rechazado, lo que se vomita. Entonces, en el marco de la cultura del pueblo hebreo,
que siempre estaba en riesgo de caer en idolatría y en las prácticas de los pueblos vecinos, Dios le advierte, no te contamines con esto, ¿verdad? Y luego vamos a ver por qué. Dios prohíbe solo porque se le ocurre, no, porque quiere evitarnos un mal. Entonces vean, adivinación, sortilegios, magia entendida como ocultismo, consulta a los horóscopos, consulta a los muertos. Adelante. ¿Perdón? Agorero, adivino. Ok. Levítico 19:31. No recurran a espíritus y adivinos. No se hagan impuros por consultarlos. Yo soy el Señor su Dios. Anoten esta cita. Levítico 19:31. ¿Sí? No recurran a espíritus y adivinos. No se hagan impuros por consultarlos. Adelante. Luego, San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6:12, dice, nuestra lucha no es contra la sangre y la carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, San Pablo reconoce que hay una lucha espiritual del ser humano en contra de entidades espirituales que llamamos demonios, ¿verdad? El daimonium, el enemigo, el chatán, el satán, el adversario de Dios y de los hombres, pero que, repito, ya está vencido. Adelante. Luego, bueno, aquí traemos la letra negra, no se ve muy bien, creo que la vamos a cambiar a color blanco, pero para las siguientes parroquias, el Apocalipsis 16 nos da la clave de algo que quizá a algunos les cause cierta confusión. Oiga, padre, pero yo cuando voy a un templo espiritista o cuando consulto a un santero o cuando conozco a personas que tienen la habilidad y el don de adivinar, de ver, porque son clarividentes, porque son mediums, te curan. Y de hecho yo se los digo como médico, ¿verdad? He visto personas con cáncer terminal curadas por operaciones espirituales. ¿Quién está detrás? Vean, Apocalipsis 16:1. Son espíritus de demonios que hacen prodigios y que van a los reyes de la tierra para coaligarlos en la batalla, el gran día de Dios Todopoderoso. Miren, algo que ustedes deben de tener claro, aunque lo vamos a ver en un momento más, el demonio actúa en el orden preternatural sobre lo ya creado. Conoce todas las leyes de la naturaleza, todas. Porque si yo les preguntara cuántos años o qué edad creen que tenga el demonio, ¿desde cuándo existe? Dicen los abuelitos, o decían, más sabe el diablo por viejo que por diablo. El demonio existe antes de la creación del universo. Cuando todo fue creado como criatura angélica que conoce todo por intuición, de manera inmediata conoce las esencias, conoce todas las leyes de la naturaleza. Nosotros no. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene que conocemos la energía eléctrica? Alrededor de unos 100 años. Pero el demonio ya la conocía. Todas las leyes de la materia las conoce, por eso la puede manipular. Les pongo el ejemplo, a ver, vean bien, no se equivoquen, porque va a ver los que ponen atención. ¿Qué hay entre mi mano y el piso? ¿Nada? ¿Seguros? Hay átomos de carbono, de oxígeno, de hidrógeno. El demonio conoce las leyes mediante las cuales puede compactar todos esos átomos y hacer aparecer algo material. ¿Sí? Yo no lo conozco, pero él sí. Cuando una persona actúa de esta manera, y de hecho no sé si alguien ha visto alguna vez o sabe de Sai Baba, un gurú de la India que hacía este movimiento y aparecía oro en las manos, lo materializaba. Sí, entonces ahí estamos hablando de acción preternatural del demonio que conoce las leyes de la materia, las modifica y hace prodigios que él quiere hacer pasar como milagros porque maravilla, pero no hay nada, simplemente es un prestidigitador.
Es como el mago que mueve las manos de tal manera que no nos damos cuenta y saca cosas, ¿cierto? Así es el demonio. El único que puede crear de la nada y traer a la existencia es Dios. El demonio es un prestidigitador. Entonces, sí puede intervenir en el cuerpo y extraer un órgano o introducirlo. No sé si alguien conozca el caso de Pachita, una espiritista de la Ciudad de México que vivió, me parece que hasta los años todavía 90, 80. Fue estudiada por el Politécnico, por la UNAM y por un psicólogo que estaba por ahí también muy contaminado de espiritismo, que se llamó Jacobo Greenberg, hermano del actor Ari Telg. No sé si conocen el caso. Bueno, Pachita, literal, y está filmado, operaba con un cuchillo cebollero, abría el cráneo, sacaba los tumores del cerebro, pasaba la mano, se cerraba la herida y la persona estaba sanada. O hacía este movimiento y aparecía un riñón en su mano, abría en la parte posterior, a la región lumbar, sacaba el riñón enfermo, metía el otro, pasaba la mano y se cerraba la herida. Eso es acción preternatural. Por eso Jacobo Greenberg, que era un psicólogo, elaboró una teoría que se llama teoría sintérgica, que dice que ella tenía la capacidad de entrar en otras dimensiones mediante las cuales podía manipular la materia. Claro, porque en ella, y ella lo dice, y se colgaba un rosario en la cabeza, hay un emperador azteca que trabaja a través de mí, y ese emperador era el emperador Cuauhtémoc. Evidentemente no hay ningún emperador, es un demonio. ¿Se acuerdan de la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, que dice: no puede haber nada ni de aquí para allá ni de allá para acá, de modo que los muertos no vienen? Aquí no tienen muy arraigado eso, pero en el centro y en el sur las ofrendas para los muertos son impresionantes, ¿no? Y hay gente que piensa que va a venir su mamá a comer el día primero y el día 2, y preparan ofrendas impresionantes. Termina comiéndose todo la familia. Pero bueno, es esta creencia, por no conocer la palabra de Dios, de pensar que los muertos vienen. Yo se los pongo muy sencillo. ¿Ustedes creen que si un alma, un bienaventurado, está en la gloria de Dios, contemplando a Dios en su majestad, su omnipotencia, en fin, va a venir por tamales mal hechos? O Dios no lo quiera, un alma que está en el infierno. El infierno es eterno, con la pena de sentido, la pena eterna. Va a salir para venir a tomar pulque, eso supondría un descanso, entonces ya no habría infierno. Pero mi pueblo perece por ignorancia. Vean ustedes qué importante es eso. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que muchos a los cuales se les predicó la palabra de Dios aceptaron el mensaje del Evangelio y quemaron sus libros de magia. Se le llamaba magia todo este tipo de actos. Adelante. Ahora bien, aquí toco un aspecto que es muy importante, porque me he encontrado con personas que me dicen: padre, yo soy católico, pertenezco a tal grupo, tal asociación, pero también creo en la reencarnación. Se lo puedo demostrar, padre, yo en otra vida fui María Antonieta de Francia. Y pues mira qué mal te portaste, ¿en qué terminaste? Porque no puede ser. Vean, palabra de Dios, Hebreos 9:27. Por favor, esta cita apréndansela todos, porque de repente algunos los confunden. Está establecido para los hombres, refiriéndose al género humano, que muera una sola vez y después de esto venga el juicio. No hay otro chance. Hebreos 9:27. Padre, pero yo conozco un psiquiatra que hace regresiones y te hace acordarte. Vamos a referir muchas cosas al subconsciente, que quien sabe de esto y lo manipula puede hacerte creer cualquier cosa. Pero eso no es una evidencia científica de vidas pasadas. O en el peor de los casos, es que una señora me dijo, es que leí a un TikToker o un influencer en YouTube o en cualquier red actual que dice que... A ver, yo les pregunto, ¿quién nos salva? Jesús nuestro Señor, que nos ha dado su palabra contenida en la revelación pública, en la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio,
o la opinión de un TikToker o de una señora X. ¿Quién nos salva? Entonces, ¿a quién debo de creerle? Es que es impresionante que haya personas que le dan credibilidad a pseudoterapeutas, a personas que no tienen un peso y un valor en cuanto a lo que enseñan y no le creen a la palabra de Dios. Mi pueblo perece por ignorancia. Muy bien. Ahora, en este ámbito de lo que vamos a ver, nos vamos a encontrar muchas prácticas, sobre todo derivadas de una corriente que surge en los años 60, comienza a consolidarse en los 70 y para nuestro tiempo es pan de todos los días, que se llama New Age o Nueva Era. Ellos dicen, se vino preparando desde hace mucho tiempo, que hasta la década de los 60 el mundo vivía bajo la era de Piscis, pero después de eso entramos a la era de Acuario. A ver, ¿qué nos dice Deuteronomio 18? No crean en los astros. No se está refiriendo a la astronomía como ciencia exacta basada en las matemáticas y en la física, no se refiere a eso. Se refiere a la astrología como superstición. Y la nueva era dice, la era de Acuario es una era de prosperidad, de libertad, donde la conciencia va a ser elevada y no tiene que creer en normas, en dogmas, ni mucho menos en religiones o en iglesias. Entonces tú haces de manera subjetiva una creencia que te lleva al individualismo y hacer que todo sea relativo. Es lo que estamos viviendo hoy. Y entonces encontramos a través de la nueva era propuestas terapéuticas a nivel espiritual, psicológico y físico, como manejo de energía para alinear los chakras, meditación trascendental, hay muchas pseudoterapias alternativas, manejo esotérico de energía. ¿Cuál es el principio? Tengo una conferencia que es muy larga sobre las pseudoterapias científicas, pero el principio que manejan es el universo fue creado por una energía impersonal y esa energía mueve todo. Si tú te enfermas física, psicológica o espiritualmente, es porque no estás en armonía con esa energía universal. Entonces, para que tengas armonía, lo que necesitas es meditar, utilizar cuencos tibetanos, repetir mantras, utilizar cuarzos que irradian energía, hacer determinadas meditaciones y de esta manera vas a entrar en contacto con esa energía universal que te va a sanar y además te va a dar prosperidad. Pero ojo, esa energía universal no tiene nombre, ni se llama, ni es Dios. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Y entonces nos encontramos con esta superstición al punto de que en los solsticios, sobre todo de primavera, vemos los lugares como pirámides o lugares de este tipo de supuesta influencia energética, y ahí vemos a veces a la presidenta del Sagrado Corazón vestida de blanco arriba de la pirámide cargándose de energía. Pero ¿saben de qué energía? De la gente que sacrificaban en esas pirámides. Pero es que yo no sabía, pero usted debería de saberlo porque usted es católico. ¿Y qué dice el primer mandamiento? Entonces, pero yo no estoy poniendo mi fe en otra cosa, es en la energía. ¿A qué energía nos referimos? ¿Quiere usted energía? A ver, pele un cable, conéctelo, agárrelo y va a ver qué bonito. No, estoy bromeando, pero hermanos, tengamos sentido común. Es muy fácil la manipulación por la ignorancia. No todo lo que se habla de energía es correcto. Por eso digo, tengo toda una plática sobre eso, pero es muy larga y va a depender de qué tradición religiosa venga. Sobre todo esto viene del hinduismo, del budismo y del brahmanismo en la India, ¿verdad? Que son doctrinas ajenas a la fe cristiana y que proceden de religiones naturales, es decir, inventadas por el hombre. Yo les pregunto, la religio, intento de religar, de unir a Dios, al hombre con Dios, ¿verdad? Vean la diferencia. Todas las religiones naturales, todas,
son el intento del hombre por buscar a Dios. En el cristianismo es Dios quien sale al encuentro del hombre, haciéndose hombre y dándole a conocer todo lo que debe saber para salvarse. Vean la diferencia. Aquí hay un intento del hombre por conocer a Dios y se inventa al Dios del trueno, el Dios de la lluvia y toda una cosmovisión que es un intento, pero es falso. Así surge la mitología. En cambio, en el cristianismo dice el prólogo de San Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, nos recuerda Jesús, yo les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre, porque ustedes ya no son mis sirvientes, son mis amigos. Y todo lo que les doy a conocer, ¿para qué se los doy a conocer? Para ir a la casa del Padre. Vean la diferencia. Entonces, hermanos, este concepto de energía esotérico, todo lo que tenga que ver con manejo de energía esotérico, viene de esta línea que no es nueva, es antigua porque tiene bases muy antiguas. El Reiki, que es curación con la energía de las manos. Hemos tenido muchos casos de verdadera posesión por sesiones de Reiki. Lo que les comentaba, ¿quién no se quiere sanar? Cuando estamos enfermos todos queremos sanar, pero pregúntate si lo que estás utilizando va de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿verdad? El yoga, hay muchísima gente que dicen, pero es que la Iglesia Católica en todo ve pecado. No, a ver, no es que el yoga físicamente no tenga beneficios en cuanto a la flexibilidad, elongación de los músculos, la forma de respirar, pero cada posición desde su origen está relacionada con el culto a un dios falso hindú. Cada posición invoca de manera indirecta o directa, cuando se cree en el hinduismo, a determinadas deidades. Entonces alguno podría decir, oiga padre, pero es que yo no lo hago con esa intención, sino solo como un ejercicio físico. Sí, el problema que tenemos acá y que hemos visto los exorcistas es que ocurre, como dice el derecho canónico y el derecho civil, la ignorancia del delito no te exime de la pena. Es decir, para el demonio no importa que tú no sepas. Dice San Juan de la Cruz que el demonio es como un perro rabioso, que está enjaulado, ya está vencido, no puede hacerte nada. Pero si tú te acercas a él o te metes con él, solo con que te salpique la saliva, te da rabia. ¿Me explico? Entonces, al demonio no le importa que tú no sepas, que tú no te enteraste. Una vez que entras en sus terrenos, puede haber daños que vamos a ver. Entonces, este es un principio básico. No entres en aquello que supone un riesgo para tu integridad física, psicológica o espiritual. Por eso dice el libro de Levítico, no se contaminen con estas prácticas. Antes. Entonces tenemos también, el yoga, el Feng Shui, que es, hay que poner los muebles en determinada posición, en determinados colores. O sea, realmente el campo de esto es vastísimo. Utilización de cuarzos, creencia en la reencarnación, constelaciones familiares. Aquí debe haber algún psicólogo o psicóloga. Créanme que tristemente la psicología como ciencia hoy está en entredicho por la contaminación que han hecho de esta ciencia, pues psicólogos profesionales que ven en las terapias alternativas un modo de vida o un efecto sugestivo, incluso para mejorar terapéuticamente con el paciente, y resulta que es más perjudicial, ¿verdad? La Asociación Psiquiátrica Española ha sacado un comunicado formal denunciando esta pseudoterapia, la cual también ha sido denunciada por la Conferencia Episcopal Norteamericana como una forma de espiritismo muy elaborada. Así se llaman, constelaciones familiares. Y tristemente a muchas religiosas, incluso sacerdotes, los han confundido con este tipo de prácticas, y lo que es eneagrama, constelaciones familiares, han acabado con congregaciones religiosas por todo lo que conlleva.
Entonces, mucho cuidado con eso. Biomagnetismo médico, ¿alguien ha escuchado eso? O par biomagnético, que es curar con imanes. ¿Alguien ha escuchado? A ver, les voy a decir, aquí me detengo un poquito. Yo estudié el método con el doctor Isaac Gois Durán, el descubridor e inventor del método. Esto lo estudié hace 15 años en Puebla, porque era acompañante espiritual de una monjita que practicaba esa terapia, pero ella tenía muchas perturbaciones espirituales y no encontrábamos de dónde venía. Yo no sabía de qué era esto realmente. Entonces me invitó a tomar el curso, que por cierto no es barato, estoy hablando hace 15 años, $1,000, te lo cobran en dólares. Toda una semana, de 7 de la mañana a 8 de la noche, 9 de la noche. El doctor vivía, con él tomé este curso. Entonces, tiene algunas bases científicas, pero muchas otras bases son bioenergética esotérica. A ver si me logro explicar. Los médicos, como parte de la formación médica, estudiamos bioquímica. La bioquímica estudia todos los procesos químicos del cuerpo. Entonces, estudiamos que las células, con base a la concentración de cloro, sodio y potasio, la membrana de la célula se despolariza o se repolariza, así se le llama. Cuando nosotros logramos hacer eso, vamos a poder ayudar para favorecer alguna recuperación de manera fisiológica. Entonces, supuestamente lo que los imanes hacen es repolarizar las células enfermas que, según la teoría del doctor Isaac Gois, han sido alteradas por parásitos, bacterias u hongos. Y entonces había que buscar un punto en el cuerpo, empezando desde la cabeza hasta la punta de los pies, poniendo un imán, y donde el pie se alarga o se acorta, nos está señalando el cuerpo que ahí hay un daño, y había que poner del lado derecho, un imán de 1000 Gauss con el polo positivo y con el polo negativo, y del lado izquierdo con el polo positivo. Y esto crearía una banda magnética que destruiría hongos, bacterias y parásitos, y por lo tanto la persona sanaría. Hasta ahí parecía bien. Me llamó mucho la atención que cuando yo tomé el curso éramos unas 100 personas, de los cuales solo 20 máximo éramos médicos. Los demás eran sanadores, terapeutas, brujas, sin alusiones personales, y demás. Y yo le pregunté al doctor: oiga, doctor, pero si esto es un método científico serio, una terapia seria, ¿cómo es que alguien que no sabe anatomía, que no sabe bioquímica, que no sabe fisiología, va a ponerse a curar si no tiene el título de médico? Me dijo: en primer lugar, porque no están introduciendo nada en el cuerpo, y segundo, a mí no me importa con tal de que la gente aprenda para curar a otros. Y luego, a lo largo del curso, yo le preguntaba muchas cosas y no me respondía, se enojaba. Era como un mecanismo de defensa para que yo no preguntara. Bueno, es largo porque fue una semana. Al final del curso consistía en que él tenía que hacer un rastreo de cada uno. Entonces pasaba todos al frente en una camilla, y ahí me di cuenta, utilizaba los pies y comenzaba a preguntar, desde mencionando timo, glándula pineal, en fin, muchas partes del cuerpo. Y donde el cuerpo estaba enfermo, el pie se alargaba o se acortaba. Entonces ya ponía los imanes, pero ya no lo hacía con el imán, sino utilizando los pies. Pasaron todos y yo fui el último. Y estuvo como media hora, pero yo estaba orando. Yo ya era exorcista. Bueno, ya había tenido permiso para algunos casos. Y estuve orando, reprendiendo al demonio, ¿no? Si hay algo acá. Y el doctor me dijo después de media hora: o usted está muy sano o yo no puedo con usted. Así, literal. Bueno, ahí quedó. Este método promete curar el cáncer, el SIDA, la diabetes, la depresión profunda y muchas enfermedades. Yo nunca lo practiqué, pero como 4 meses después me fueron a buscar 2 compañeros, uno que era un torero
y otra chica, Fernanda Arceo se llama, era esposa de uno de los socios dueños de Telcel. Esta chica es de Monterrey, pero vivía en México. Y los dos fueron a buscarme en diferentes fechas porque a ella la tiraban de la cama, le movían las cosas. Y buscamos y no había nada de prácticas esotéricas, el torero igual. Entonces en aquella época estaba de moda como exorcista el padre José Antonio Fortea, el español, no sé si lo han escuchado hablar de él, que tuvo el acierto de poner el tema del exorcismo en el ojo público, y gracias a él, bueno, muchas cosas hoy se conocen, aunque él ya no es exorcista ni tiene permiso para hablar de esto, porque hubo algunas desviaciones doctrinales. Bueno, le escribí y él me remitió con uno de sus auxiliares, doctor en física, porque me acuerdo que el doctor Goiz de repente apartaba a algunas personas y comenzaba a hacer algunas cosas raras ahí, que después preguntando me enteré que a través de la persona curaba a sus hijos que estaban del otro lado del mundo, algún familiar. Había una persona que le dijo al doctor que su hijo se había fracturado la pierna. Digo, no te preocupes, acuéstate, a través de ti lo voy a curar, y el hijo vivía en España. Entonces esto puede parecer maravilloso. Bueno, ¿qué me explicó este auxiliar del padre Fortea? Me dijo, padre, a ver, físicamente, para que usted pueda mover una partícula de donde usted está al otro lado del mundo, necesita una fuerza nuclear, me explicó con matemáticas y demás, que no es posible que usted lo pueda hacer. Si lo realiza, está interviniendo una criatura angélica. ¿De qué tipo? ¿Un ángel de Dios o un ángel caído? Me quedé con eso. Después comencé a investigar, me tardé como 2 años en investigar todo esto. Resulta que el doctor pertenecía a una asociación tipo secta secreta, donde él era considerado un gran tlamatinimi, como un gran sabio, pero tipo de estas asociaciones secretas como Rosacruces y demás, así. Y entonces, con otro sacerdote exorcista platicando, me dijo, pero es que no le busques, es una mancia. Las mancias son formas de adivinación. Cuando él está preguntando al cuerpo dónde está enfermo y el pie se alarga o se acorta, yo le preguntaba al doctor, ¿quién es el que responde? Y me dijo, el hemisferio derecho. Después me decía, es el ADN del cuerpo. ¿Cómo? Es que no te lo puedo explicar, pero es que yo necesito saber porque se supone que esto es científico. No, era una vil falacia. Una mancia muy elaborada, que es una forma de espiritismo que se hace pasar como ciencia. Y lo puedo afirmar por los efectos posteriores que vienen sobre las personas a las cuales se les aplica. Entonces, mucho cuidado. Esto es de primera línea, yo lo estudié, tengo los libros, tengo las fotografías, o sea, esto a mí no me lo cuentan, yo lo comprobé. Pero como son muchos elementos, ¿qué es lo que utiliza? Bioenergética, esotérica, el manejo de energía, pero no la energética bioquímica, sino en bioenergética esotérica, lo que les decía de la energía universal. Entonces, hermanos, hay formas muy, muy elaboradas de adivinación que cuando uno no conoce las bases es muy fácil confundirse. Adelante. También existe el mindfulness y la llamada biodescodificación, van en la misma línea. Bueno, pues ya vimos la meditación trascendental, bueno, todo esto, vamos adelante, es que la regresó. Ahora bien, rapidito para que entremos en materia, porque esto es un preámbulo apenas. Solo Dios actúa en el orden sobrenatural, que es traer de la existencia lo que no existe, traer de la nada lo que no existe a la existencia. Los ángeles de Dios y los ángeles caídos actúan en el orden preternatural sobre lo ya creado. Lo pueden modificar porque conocen todas las leyes de la materia. Los seres humanos actuamos en el orden natural. Nosotros no creamos nada, lo descubrimos, lo diseñamos, lo modificamos, pero no creamos nada. Entonces, orden sobrenatural, ¿quién? Dios. Preternatural, los ángeles.
natural los seres humanos. Entonces, cuando alguien les dice, es que esta señora o este señor hace actos sobrenaturales, cuidado, no es Dios. Esto que parece maravilloso es preternatural, hay que ver quién está detrás. ¿De acuerdo? ¿Nos queda claro eso? Adelante, vámonos un poquito más rápido. Bueno, más adelante. Muy bien. Ahora, es importante que ustedes tomen en cuenta las bases del espiritismo, las conozcan, para que puedan detectar en cualquier práctica si hay algo de esto y se den cuenta que por ahí no va lo que debemos optar para la salud o para cualquier otra cosa. Miren, el espiritismo, que es tan antiguo como el hombre, ha sido practicado por muchas culturas, pero en el siglo XX fue sistematizado particularmente, gracias, por un espiritista francés llamado Allan Kardec. En un momento les voy a contar una experiencia que tuve en Brasil sobre esto, pero bueno, primero les comento. Entonces el espiritismo dice que Dios es una inteligencia cósmica. Oigan lo que dice, no está hablando de persona, no habla de padre amoroso, no habla de eso, de una persona, sino una inteligencia cósmica responsable de todo lo que ha creado y que sustenta el universo. ¿Sí? En algunos grupos le llaman arquitecto del universo. Ahí se los dejo. Ya no me meto porque no sé que me vayan a corretear. Bueno, y afirma la existencia del alma, sí, como una realidad espiritual, pero señala que el alma tiene un periespíritu, como una capa de energía alrededor de ella, que cuando la persona muere, el alma desaparece, pero el periespíritu permanece. Y este periespíritu es individual, es único, es irrepetible y queda entre diversas dimensiones que puede atravesar por puertas interdimensionales, dice el espiritismo, para ponerse en contacto con el mundo de los vivos. Señala también la ley de la reencarnación. Vamos a ver por qué creen en la reencarnación quienes profesan el espiritismo. Habla de la sucesión de vidas en las que hay que evolucionar a mayor perfección. ¿Para qué? Adelante. Para llegar a un mundo nuevo. Es decir, el espiritismo no cree en la existencia del cielo como gloria de Dios, ni en el infierno, ni en el purgatorio. El espiritismo dice que hay una gran cantidad de planetas que son habitables y dependiendo de la perfección que tengas, según tantas veces hayas reencarnado, tu periespíritu va a ir a uno de esos planetas y ahí lo va a habitar, porque en ese lugar vas a encontrar un hogar donde ser feliz. Está relacionado con las teorías ufológicas. ¿Sí han escuchado qué es eso? Los ovnis. Alguno podría pensar, oiga padre, ¿de cuál fumó usted antes de llegar aquí? De ninguna. Pero gran parte de la teoría ufológica es espiritista. Cuidado con eso. ¿Sí? Bueno, entonces afirman la existencia de diversos mundos y dicen, ¿se acuerdan que Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones? Voy a prepararles una. El mismo Jesús lo enseñó, son estos mundos. No, eso no es verdad. Jesús no habló de esa manera. Pero vean por dónde va esta doctrina. Y entonces elaboran la ley del karma. Todo aquello que tú hagas va a tener una repercusión, y eso parece doctrina católica. No hagas al otro lo que no quieres para ti. Todo lo que hagas se te perdonará, pero puesto que has infringido un desorden al orden establecido por Dios, esto tienes que purificarlo después de morir, si no mueres santo, etcétera. Parece atractivo. Pero aquí la ley del karma deja de lado la misericordia de Dios, y el karma es un determinismo que no toma en cuenta ni la providencia ni la misericordia de Dios para purificar a la persona desde esta vida. Entonces es triste entender o conocer que muchas personas se dicen católicos pero creen en el karma, incluso lo escriben, ya ves cómo el karma tarda pero te llegó. No, el karma es una doctrina de tipo hinduista, no tiene nada que ver con la fe cristiana porque excluye la providencia de Dios y la misericordia de Dios.
Luego, dicen ellos que la Biblia no es palabra de Dios, sino palabra inventada por el hombre, pero tienen lo que se conoce como el Evangelio es según el espiritismo, que es una manipulación de la Sagrada Escritura. Y señala que Dios no es persona, cree en el panteísmo. Esto es Dios, yo soy Dios, tú eres Dios, todos somos Dios. Y entonces vienen las teorías en las que muchos sucumben. Dios está dentro de ti, no necesitas comunicarte con nadie externo a ti, porque Jesús dijo que cuando quisieras orar, entraras en tu habitación, que es tu conciencia, y hablaras con tu Padre Dios. ¿Ves cómo tú eres Dios? Entonces, cuidado, eso es panteísmo. Nosotros creemos en un solo Dios, no en multiplicidad de dioses. Muy bien. Y señalan que Jesús no es Dios, fue un hombre extraordinario, un maestro ascendido que ya había reencarnado muchísimas veces y lo consideran la máxima expresión del espiritismo encarnado, por así decirlo, pero de ninguna manera es Dios. Y lo más grave, Jesús no murió porque el pecado original no existe, por lo tanto no nos redimió de nada. Luego entonces no existe el cielo ni el infierno. ¿Qué existe? Que tú te portes bien, hagas cosas buenas, eso parece muy atractivo, pero permite todo tipo de actos inmorales específicamente prohibidos por la Sagrada Escritura. Por ejemplo, ellos señalan en el espiritismo que una persona puede, dependiendo de cómo se perciba a sí misma, ejercer su sexualidad y genitalidad como le plazca, porque eso no tiene límites, como hombre, como mujer, como un estado intermedio. ¿Ven por dónde viene la ideología de género? Vayan detectando de dónde vienen muchas cosas de esto. Entonces, adelante. Entonces, Jesús no es nuestro Salvador. Resumiendo, hay una pluralidad de mundos donde puedes ir, existe la reencarnación, existe el karma. Jesús no es Dios, no existe el pecado original. Jesús, si no existió el pecado original, entonces Jesús no nos redimió de nada, porque Él no es Dios. Solo basta con que trates de ser bueno según los conceptos del espiritismo. Pero además existen esferas de purificación, así como niveles, y estos seres espirituales pueden entrar en contacto contigo si tú te preparas y prestas tu cuerpo para que a través de ti puedan enseñar a la humanidad principios que le pueden guiar a la felicidad. Vean, es muchísimo más complejo, pero estos son los criterios básicos del espiritismo. Entonces, tú vas con alguien que cura, que entra en trance, que lee las cartas, que adivina, que se dice clarividente, que se dice medium. Pregúntale, ¿quién es Jesús para ti? Al morir, ¿dónde crees que vamos a ir? ¿Qué piensas sobre la muerte? ¿Qué hay sobre la reencarnación? Y se van a dar cuenta que es espiritismo. Luego entonces no puedes meterte en eso. ¿Nos queda claro? La curandera doña Petra señala en uno de sus videos que a determinada edad le llegó la luz. Así lo dice. ¿Y qué es esa luz? Cuando como medium, o se preparó como medium, porque aquí hay un problema muy grave. Ahora les voy a hablar como médico brevemente. A mí me llega una gran cantidad de personas que me dicen, desde niño o desde niña, yo veía a los muertos, podía hablar con ellos, me pedían favores, o yo soñaba algo y se cumplía. Yo puedo, tenían muchas cosas de estas. Hay dos explicaciones para esto. La primera, la que más he encontrado, y publiqué un libro, si a alguien le interesa, no vengo a hacer publicidad de mis libros, se llama Una aproximación a la semántica para la psicología pastoral. Es un libro como de este tamaño, que nos lo publicó una editorial española, en la que presento más de 100 casos de menor a mayor edad, de menor a mayor complejidad, de daño orgánico cerebral. ¿A qué me refiero? Muchas personas que decían tener dones, lo que encontramos fue epilepsia del lóbulo frontal y del lóbulo parietal, que les provocan alucinaciones visuales,
auditivas, olfativas y táctiles. La persona ve, oye, incluso tienen sabores en la boca, huelen, pero lo está produciendo la lesión que hay en el lóbulo frontal y parietal, demostrado con el electroencefalograma. Y la segunda causa se llama espíritu de visión o de adivinación. La bisabuela, la tatarabuela o alguien de la familia, sobre todo por rama femenina, materna, ha practicado algo de esto y este espíritu de adivinación aparece en la hija, en la nieta o la bisnieta. ¿Cómo desaparece? Con oración de liberación. Una confesión bien hecha, porque deben de saber que la mejor liberación es la confesión sacramental. Una confesión bien hecha, vida de fe que implica oración, sacramentos y oración de liberación, y desaparece. Si esto viniera de Dios como don, no tendría por qué desaparecer. Pero luego que nos hemos dado cuenta que persiste, he buscado a través del electroencefalograma y encontramos lesión del lóbulo frontal. Y después de tratamiento con medicamentos específicos para esto, a partir de 2 meses desapareció todo. Entonces, hermanos, esto es muy, muy serio y es muy complejo. Pero el problema es que nos encontramos a personas que dicen desde niños, yo veo al muerto, yo veo esto, veo lo otro. Y los captan los espiritistas y les dicen, es que tú tienes un tercer ojo, tú tienes luz, tú vas a poder ayudar a otros. Y los empiezan a meter a prácticas espiritistas y terminan siendo mediums. Pero eso no es un don de Dios. Es el caso de doña Petra, la curandera Jackie. ¿Sí la conocen, no? Pues es su paisana. Bueno, al punto de que por internet te dice, ¿quieres que yo vaya a tu casa a curarte? Deja un vaso de agua, ramas de romero y agujas quirúrgicas y gasas y yo te opero en la noche. Y mucha gente escribe, no tengo ya la vesícula, no tengo el tumor, no sé qué. Doña Petra me visitó anoche. No, ella no puede, porque físicamente un cuerpo físico no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo, ni desplazarse a través de forma espiritual. Es diferente a la bilocación como don de Dios. Entonces lo que está actuando aquí es un demonio, pero la gente a veces no lo sabe. Híjole, padre, yo ya fui, porque no me acuerdo en qué parte de Sonora está. Bueno, adelante. En conclusión, el espiritismo defiende que podemos progresar con nuestros esfuerzos personales y llegar a un estado definitivo donde viviremos libres del cuerpo, independientes de la materia. Los cristianos no creemos en esto. ¿Por qué? Nosotros creemos en la resurrección, en el juicio final y en la unión del alma y el cuerpo cuando venga el juicio final, ¿verdad? Entonces vean ustedes, ojalá y esto como que les dé luz sobre algunos elementos para detectarlos en justamente prácticas de tipo espiritista. Lo que les quería comentar, el espiritismo tiene muchas formas de practicarse. Hay una forma en la que la persona entra en trance y comienza a escribir, le llaman pluma de oro o pluma automática. Es supuestamente el espíritu que trabaja con el medium para decirte, ayudarte, orientarte o darte recetas incluso. La experiencia que les iba a comentar hace algunos años estando en Sao Paulo, justamente porque doy clases en la Universidad Estatal de Sao Paulo, pero de bioética como médico. Un alumno me llevó a la Feria del Libro en Sao Paulo, un lugar muy, muy grande, y había un cubículo como de cristal con mucha gente y había al frente sentado un discípulo de Chico Xavier. ¿Alguien ha escuchado a ese nombre? Chico Xavier o Chico Xavier es el espiritista más famoso de los últimos siglos. Impresionante lo que ocurría con él, pero era espiritismo. Bueno, uno de sus discípulos estaba presentando un libro de espiritismo, pero estaba en trance con esta escritura automática. Y entonces a este alumno, que era cristiano, porque ya falleció hace 2 años, le dije, fíjate lo que va a pasar. Entonces, como era una pared de cristal, yo estaba de este lado y el tipo estaba ahí en una mesa mirando hacia allá, pero con esta escritura automática en estado de trance, yo de este lado, sin que él me viera, comencé a orar.
En el nombre de Jesús, espíritu de adivinación, yo te reprendo. En fin, comencé a orar y de repente salió del trance y empezó a buscar. La verdad es que me dio un poquito de temor por pues, le eché a perder el show. Y ya tuve que caminar y me dijo este muchacho que era cristiano, pero ¿cómo lo hiciste si no dijiste nada? Dije, hablé con mi autoridad sacerdotal en el nombre de Cristo Jesús, espíritu inmundo de visión y de adivinación, yo te reprendo. Y salió. Entonces, si esto fuera don de Dios, esto no se termina, ¿verdad? Entonces, hermanos, les comento no por otra cosa.